Shalom, en Masejet Pesachim, la página Tzadik Daled Amud Bet, estamos en la 10ª línea. La Gemara trae dos machlokot entre los Jajamim de Israel a los Jajamim de las naciones. Y ya mencionamos que hay explicaciones diferentes a la Gemara. Nosotros decimos la explicación según Rashi y también mencionamos que según el Maharal y también según el Ramjal, la explicación principal de las Gemarot es un entendimiento espiritual profundo en Kabbalah, etc. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Chachmei Israel omrim, Galgal Kavua u Mazalot Chozrim. Dicen Chachmei Israel que en el cielo hay un galgal, como una rueda que está fija, que no se mueve, y en ella están puestos los mazalot, los grupos de estrellas que son considerados que traen una suerte, que tienen un mazal, y ellos se mueven, quiere decir, esas estrellas, esos mazalot, se mueven y ellos mueven el sol. Cada mazal lleva el sol hasta el próximo mazal, después deja el sol en las manos del otro mazal y se devuelve a su lugar. Así es, según Chachmei Israel. Vechachmei umot haolam omrim, mientras que los sabios de las naciones dicen, Galgal Joser u Mazalot Gvuim, que el Galgal mismo, esa rueda que está en el cielo, ella se mueve y las estrellas están fijas en ella, y la rueda mueve a las estrellas y también mueve el sol. Dice la Gemara Maghrebi, Tshuva le divreyem, una prueba aparentemente, una respuesta que vemos que no es como lo que dicen los sabios de las naciones. Meolam lo matzinu agalá badarom ve akrav batzafon. La suerte Shor, Mazal Tor, la agalá, el cordero, nunca lo vimos que está en el sur, y el Mazal del akrav nunca lo vimos que está en el norte. Entonces quiere decir que vemos que están fijos. Eso es como dicen Chachmei Israel, que están en el mismo lugar, se mueven un poquito y vuelven. Mientras que según los sabios de los Umot, tendría que ser que como esa rueda está mitad allá encima de la tierra y mitad allá abajo de la tierra, pues cuando da vueltas y las estrellas, los mazalot, dan vueltas junto con ella, tendría que cambiarse los lugares del Mazal Shor y del Mazal Akrav, y como no lo vemos, aparentemente es como dicen Chachmei Israel. Pregunta la Gemara, Mat kifla Rav Acha bar Yaakov vedilma kebotzina de reichia. Dice Rav Acha bar Yaakov, no, tal vez también según los Chachmei Umot Haolam, la explicación es que hay dos ruedas. Hay una rueda donde están las estrellas, los mazalot, y esa no da vuelta, y hay otra rueda que da vuelta donde está el sol, y entonces aunque una rueda da vuelta, la otra se queda fija, y eso es como las piedras moledoras, que en la mitad tiene un hierro, y cuando él da vueltas, la piedra que está acostada no se mueve, o al revés, si ella se mueve, el hierro no se mueve. Entonces aunque hay dos ruedas, no quiere decir que las dos tengan que moverse. Y Nami Ketzinova de Dasha, lo mismo la puerta que está fija en el marco, también puede dar vueltas si el marco no se mueve, o el marco puede dar vueltas sin que la puerta se mueva. Entonces hay posibilidades que hayan dos ruedas y una se mueva y la otra no se mueva. Por eso es que las suertes no se mueven, aunque la rueda sí es la que ella se mueve y no como dijeron Chachmei Israel. Entonces así le contesta Rav Acha bar Yaakov. Segunda machloket, Chachmei Israel omrim bayom Jamá me alejet lemata mina rakia. Dicen Chachmei Israel que durante el día el sol está bajo el rakia, bajo el cielo, y por eso se ve por la tierra. Ubalaila, en la noche, ¿por qué no se ve? Lemala mina rakia, el sol va detrás del cielo del rakia. Ya mencionamos que hay tiempo en el día donde ella pasa a través del cielo, según Chachmei Israel. Dijimos desde que se empieza a ir hasta que están las estrellas, o en la mañana desde el Shahar hasta el Netz. Ella pasa en el cielo mismo, durante el día se ve y de la noche está detrás de la raquía, por lo tanto no se ve. Vechachmei umot haolam omrim bayom chama mealechet lemata min harakia ubalayla lemata min harakia. Mientras que los Chachmei umot haolam, los sabios de las naciones, dicen no, el sol siempre está bajo el raquía, siempre está
de forma que se puede ver de la tierra, solo que en la noche está por debajo, entonces no se ve donde nosotros estamos hablando, pero nunca se va detrás del raquía. Dice la Gemara Rebi, Nir'in divreihen midvareinu. Dice Rebi, se ve, aparentemente tienen razón los sabios de las naciones y no los sabios de nosotros. ¿Por qué? Shebayom Mayanot Tzonenin, las fuentes de agua durante el día salen frías, Ubalayla Rotjin, mientras que en la noche salen calientes. Eso quiere decir que el sol no se fue detrás del raquía, sino se fue detrás de lo que nosotros podemos ver, entonces calienta las fuentes de agua. Entonces, aparentemente las fuentes de agua podemos comprobar como lo que dicen Jajme Umot Haolam. Trae la Gemara una braita, Tania, Rabbi Natan Omer, Bimot HaChama, Chama mealechet begova shel rakia. Dice Rabbi Natan, en los días del verano, el sol anda, el camino del sol es arriba en el raquía. Lefikach kol haolam kulo goteach, por lo tanto el mundo se calienta mucho. Uma yanot zenenim, pero las fuentes de agua que están en la tierra, entonces no reciben tanto sol y por eso están más frías. Bimot akshamim, en los días de invierno, chama mealechet beshipulei rakia, el sol baja y está más cerca a la tierra, enfrente de la tierra. Por lo tanto, lefikach kol haolam kulo tzonen, entonces el mundo está más frío. Uma yanot rotjin, mientras que las fuentes de agua vemos que están más calientes. Otra braita con respecto al sol. Tanu Rabbanan be'arba'a shvilin chama mealechet. Hay 4 caminos del sol. Explica Rashi, quiere decir hay 4 tiempos diferentes en el año, cada vez 3 meses, que la fuerza del sol se va por otro camino. Dice la braita, Nisan, Iyar ve Sivan mealechet be'arim kedei lefasher et ashlagin. En los meses de Nisan, Iyar y Sivan, la fuerza del sol está en las montañas para que la nieve se derrita y entonces haya agua. En los meses de Tamuz, Av ve'elul, mealechet ba'yeshuv kedei levashel et haperot. En los meses de Tamuz, Av y Elul va, es decir, la fuerza de ella va en donde está poblado para que las frutas maduren. Tishrei, Marcheshvan ve'Kislev, mealechet ba'yamim, va en los mares, hay quien dice ba'avir, en el aire, kedei leyabesh et hanearot, para secar a los ríos. Tevet, Shvat ve'Adar, mealechet ba'midbar, va en el desierto, shelo leyabesh et hazreim, para no secar las semillas que empiezan a crecer. Entonces en esos meses, Tevet, Shvat y Adar, la fuerza del sol está en los desiertos. Y hasta aquí las machlokot que tienen que ver con el sol y etc. Ahora volvemos a la Mishnah. El que está lejos de la Azara, el que está lejos de hacer el Korban Pesach y por lo tanto no tiene caret por no hacer el Korban Pesach. Vimos la opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer me iskupat hulei. Vemos que según Rabbi Eliezer, si la persona está fuera de la Azara, ya eso es considerado que está lejos y no tiene caret por no hacer Korban Pesach. Pregunta la Gemara, ve'afal gab de matzi'ail, aunque él tiene la posibilidad de entrar y hacer shchita su Korban Pesach, velo amrinen leikum ail, no le decimos que tiene que entrar a la Azara y hacer el Korban Pesach. Pregunta la Gemara, ve'atania, está escrito en la Braita, arel shelo mal, anosh karet divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dice, una persona que no ha hecho Brit Milá, que de esa forma no puede hacer Korban Pesach, tiene caret por no hacer Korban Pesach, porque le decimos, tienes que hacer Brit Milá para que puedas cumplir Korban Pesach. Entonces, ¿por qué aquí no le decimos que tiene que entrar a la Azara para hacer Korban Pesach? Dice la Gemara, Amar Abaye, derech rechoka letaor ven derech rechoka letame. Dice Abaye, el concepto del que está lejos fue dicho con respecto a alguien que está puro. Quiere decir, el concepto de estar fuera es un ptor por sí mismo, es algo que causa que no haya caret por sí mismo, no depende si él puede hacer el Korban Pesach o no puede hacer el Korban Pesach, sino, si él no está en la Azara, no tiene caret. Ve'en derech rechoka letame, mientras que la razón que queremos que no tenga caret es por algo diferente que lo impide de hacer el Korban Pesach,
como el que está impuro, que eso ya fue mencionado antes, por eso Abai lo dice así, o en el caso de nosotros, el que no ha hecho Brit Milá, el que está Arel, de todos modos, si la hora no puede ser Korban Pesaj, pero si él tiene la posibilidad de hacer el Korban Pesaj y comer de él en la noche, no tiene Ptor. Quiere decir, estar fuera de la Azara es algo por sí mismo. El que quiere decir, yo no hice Korban Pesaj porque estaba Arel, eso es solamente si es algo que lo impide de hacer Korban Pesaj, también de todos modos, quiere decir que tampoco ahora y tampoco en la noche va a poder comer del Korban Pesaj. Pero el que está impuro o el que está Arel, que puede hacer Brit Milá, el que está impuro y puede hacer Tevilá en la noche comer, no tienen Ptor por eso. Así explica Abai. Rove amado. Rove dice otra explicación. Tanay. Rove dice no, eso es una mahloket Tanaim, de verdad. Es una mahloket Tanaim en la opinión de Rabbi Eliezer. Quiere decir, hay Tanaim diferentes que opinan diferente qué es la opinión de Rabbi Eliezer. Entonces, una opinión es la que mencionamos, que si él está fuera de la Azara, está patú. Lo mismo el que está Arel, según ese Tana, no tendría caret por no hacer Korban Pesaj, mientras que el que opina que el Arel le decimos, lo obligamos a hacer Brit Milá, lo mismo vamos a obligar al que está a un paso de la Azara, entrar a la Azara y hacer el Korban Pesaj. Ahora muestra Robe de dónde vemos que de verdad hay opiniones diferentes en la opinión de Rabbi Eliezer. De Tania, dice la Braita, Rabbi Eliezer Omer, Neemar Richuk Makom Bepesach. Con respecto al Korban Pesach está escrito que el que está Bederech Rejoká, que está lejos, no tiene caret por no hacer Korban Pesach. Venemar Richuk Makom Bemaaser. También con respecto a Maaser Sheni está mencionado el término de estar lejos. Y dice Rabbi Eliezer en la Braita, Male Alan Chutz Leachilato. Así como con respecto a Maaser Sheni, que es considerado que está lejos, quiere decir fuera del lugar donde puede comer el Maaser Sheni, quiere decir fuera de Jerusalén. Afkan Chutz Leachilato. También con respecto a Korban Pesach, lo que está mencionado que está lejos se refiere a fuera del lugar donde puede comer Korban Pesach. Quiere decir fuera de Jerusalén, porque Korban Pesach se puede comer en todo Jerusalén. Lo que está mencionado lejos es que está fuera de Jerusalén. Esa es la opinión número 1 en la Braita. Y lo dice en nombre de Rabbi Eliezer. Otra opinión en la Braita, Rabbi Yossi bar Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer. Chutz leasiato. Él dice, no, es diferente. Que cuando estamos hablando del Maaser Sheni, se refiere fuera de su lugar donde se prepara, donde se hace, que es eso, fuera de su lugar donde él es kasher. Entonces, así como el Maaser Sheni, donde es que es kasher comerlo en Jerusalén, así el Korban Pesach, donde es que es kasher al prepararlo en la Azara. Pero el que está fuera de la Azara ya es considerado que está en un lugar lejos. El Korban Pesach, donde hay que hacerlo en la Azara, hacer el Korban Pesach, hacer el Shchita, etc. Entonces, eso es lo que aprendemos de Maaser Sheni. No fuera de donde se puede comer Chutz leachilato, sino Chutz leasiato, donde se prepara, donde es kasher. Entonces, en Maaser Sheni se refiere a Jerusalén, pero en Korban Pesach se refiere a la Azara. Y entonces, según Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, depende de si está adentro de la Azara o está fuera de la Azara. De todos modos, ¿qué vimos en la Braita? Dos opiniones diferentes. En la opinión de Rabbi Eliezer, según Tanakama en la Braita, estar lejos con respecto al Korban Pesach es fuera de Jerusalén. Según Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, estar lejos en la opinión de Rabbi Eliezer es fuera de la Azara. Lo mismo el que dijo, según Rabbi Eliezer, que si él no ha hecho Brit Milá, tiene caret. Él opina que según Rabbi Eliezer, estar lejos es aquel que no puede hacer el Korban Pesach, que eso quiere decir estar fuera de Modi'im, como vimos en la Mishnah, que él no va a alcanzar a llegar a hacer Shechita. Ese es una tercera opinión. Entonces vemos dos opiniones en la Braita, y de eso concluimos que hay un número de opiniones en lo que dijo Rabbi Eliezer. Y si encontramos a alguien que opina que según Rabbi Eliezer, el que es Arel tiene caret, quiere decir que él opina que también con respecto a estar lejos es solamente cuando no puede hacer el Korban, que es fuera de Modim. Pero si él está en un lugar cerca que puede llegar a la Azara y hacer el Korban Pesach, así como el Arel le decimos haz Brit Milá y haz el Korban Pesach, también el que puede llegar a la Azara le decimos entra, llega a la Azara y haz el Korban Pesach. Y según Reové, la respuesta es que es Mahloket Tanaim en la opinión de Rabbi Eliezer.
Pregunta la Gemara, que man hazla a de amar Rabbi Yitzchak bar Rabbi Yosef. Según qué opinión es lo que dijo Rabbi Yitzchak bar Rabbi Yosef, que dice, betmeim alay elech acharov aomdin ba'azara. Él dice así, cuando queremos definir si este Korban Pesach se va a hacer en impureza o en pureza, se define según la gente que está parada en la Azara. Si la mayoría de la gente que está parada en la Azara están impuros, entonces ese Korban Pesach se hace en impureza, aunque hay muchas más personas que están puras que están fuera de la Azara. Lo que define, lo que decide si este Korban Pesach se hace en impureza o no, es la gente que está en la Azara. Dice la Gemara que man, según qué opinión lo dijo, que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, Sheamar Mishum Rabbi Eliezer. Eso es según la opinión de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, que dijo, no Rabbi Eliezer, que cuando es considerado que la persona no está lejos, cuando está adentro de la Azara. Entonces, según esta opinión, también la mayoría que siempre se mide, si hay una mayoría de gente que está impura o no, también depende de la gente que está en la Azara. Vimos también la Mishnah Amarlo Rabbi Yossi lefikach vejule. Vimos que en la Mishnah que también Rabbi Yossi opina como Rabbi Eliezer, que todo depende si está en la Azara o no. Y él dijo que eso se aprende de lo que hay puntos en el Sefer Torah encima de la letra Hei de Derech Rehokar, que está lejos. Trae una braita de una enseñanza diferente. Tania, Rabbi Yossi Aglili Omer, Derech, de lo que está escrito Derech se refiere a Derech Rehokar, al camino que está lejos. Shomea ani ma'alach shnaim o shlosha yamim, pensaría que ¿qué es considerado que él está lejos? Cuando está a la distancia de 2 o 3 días de llegar a Jerusalén. Sheu Omer, cuando dice en el otro pasuk, ubaderech lo haya, que en el camino no estuvo, y no está mencionado Rejoká, solamente caminó, Megid shemiskupat azara belachutz karui derech. Entonces yo aprendo que si él solamente está fuera de la Azara, ya es considerado que está en Derech Rejoká, que está lejos. Como en el otro paso que se ha mencionado camino, que no estaba en el camino, de eso aprendo que ¿qué quiere decir Derech Rejoká, un camino lejos? Que él todavía está en el camino. Entonces si él está fuera de la Azara, ya es considerado que él está en el camino, y lo mismo es definido el camino lejos, Derech Rejoká. Por lo tanto, si él está ahí y no hizo Korban Pesach, no tiene karet. Y esa es otra enseñanza en la braita de cómo aprendió Rabbi Eliezer, que de Rejoká se refiere fuera de la Azara. Y hasta aquí te dale de Amud Bet.